sociales y a mis hermanos que están acá presentes para este nuevo día de estudio. Hoy día miércoles estamos viendo por qué vamos a cambiar el día lunes y este día de transición, día miércoles, porque posiblemente con nuestros hermanos lleguemos a un acuerdo de que estamos pensando en el día jueves para hacer nuestros estudios acá en Árbol de Vida. Así que les dejo esa información para que ustedes también vean, para que puedan tener tiempo el día jueves. Creo yo que hay votación más por el día jueves o por el día martes, pero creo yo que nos vamos a inclinar por el día jueves. Según lo que creo, hay hermanos que deben votar con respecto a si lo hacemos día martes o jueves. Así que ahí le vamos a estar informando. El tema que nos compete hoy, vamos a proseguir con el tema. Anteriormente llevamos dos temas secuenciales. Uno son los milagros. Hoy nos toca los milagros parte 2. Y recordemos que también estamos viendo la vida ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Y el último estudio que vimos fue cuando nuestro Señor Jesucristo resucita a Lázaro. Y recuerdan que el contexto judío hablaba acerca de por qué María y Marta decían a Jesús: si hubiesen llegado antes, nuestro hermano no estaría muerto. Y en la historia, en el contexto judío, ellos pensaban que el alma durante 3 días estaba sobre el cuerpo intentando entrar. Así que es por eso que María y Marta decían a Jesús: si hubiera llegado antes y no al 4.º día, nuestro hermano Lázaro estaría vivo. Pero nuestro Señor Jesús, los planes que tenía juntamente con el Padre era que al 4.º día, como el contexto judío pensaba que ya al 4.º día no había posibilidad de que alguien pudiese tener una resurrección, es que nuestro Señor Jesucristo lo hizo así extraordinariamente, ese milagro de resucitar a Lázaro al 4.º día de estar muerto. Por eso que María, si bien recuerdo, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice que lo lleven a donde han depositado a Lázaro, le dice: Señor, mi hermano que está en la tumba hiede ya. O sea, ¿qué le está diciendo? Hay cero posibilidad, no hay posibilidad de que mi hermano vuelva a la vida. Y Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y obviamente que María y Marta y muchos de los que estaban ahí en aquella ciudad vieron el milagro tremendo que nuestro Señor Jesucristo hizo resucitando a un muerto de 4 días. Y ese es otro tema secuencial que vamos a ir viendo. No sé si desde el martes o jueves vamos a estar avisando con respecto a los estudios de aquí en Árbol de Vida. Ahora vamos a ver milagros parte 2 y vamos a ver lo que implica milagros, prodigios y señales. Y lo vamos a ver, también vamos a ver qué implica el cesacionismo versus el continuismo. Vamos a ver diferentes, qué implica todo lo que es esta temática, qué implica todo este tema con respecto a lo que implica los milagros y qué significa si hoy hay milagros y si hay milagros de connotación mayor como lo que hacía nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, o también Moisés, Elías, Eliseo, si hoy se registran ese tipo de milagros. Vamos a ir viendo qué implica todo esto. Para empezar, quiero que lo invito a que oremos para que podamos comenzar con este estudio de hoy. Gracias, Señor, te damos. Este es un día más grato, hermoso, que tú nos has dado para vivir y para continuar en tu obra, Señor. Te damos muchas gracias por habernos elegido para ser siervos tuyos, Señor. Agradecidos estamos de eso, para llevar adelante tu evangelio, Señor, y tu palabra, Señor. Las escrituras que tú nos diste para que nosotros podamos llevarlas a más personas que necesiten conocer a este Dios tan maravilloso que es nuestro Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Te damos también gracias, Padre, porque nuestros hermanos están aquí presentes y hermanos que van a conectarse por vía Facebook por ahora, Señor, para tener
un poco más de conocimiento con respecto a qué implica este tema, que es un tema tan dañado, Señor, lamentablemente, pero que hoy daremos luz, Señor. Si tú nos permites, le daremos luz a lo que es este tema, este día de hoy, miércoles, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Para empezar, quisiera decir que la Real Academia Española, en la palabra milagro, en un primer aspecto nos dice que es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Y hay una segunda excepción que nos dice que es un suceso, cosa rara, extraordinaria y maravillosa. En este segundo aspecto es donde radica el mayor conocimiento de las personas en cuanto a lo que es el significado y lo que conocen por milagro, que es un suceso, cosa rara, extraordinaria y maravillosa, que mayormente, lamentablemente, no lo asocian a Dios, como lo dice el primer punto, que nos dice que es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino, que es la que nosotros comprendemos y entendemos que realmente debiera ser la primera excepción, la que domine en cuanto al conocimiento mayor de las personas. Aunque la palabra milagro, así como la conocemos, no se encuentra en el original griego, la palabra milagro ha sido interpuesta por la palabra original que significa señal o señales. O sea, si habláramos derechamente, escrituralmente, tendríamos que decir no milagro, sino que señal o señales. El diccionario Help la identifica con la palabra griega semeion, que es el igual o equivalente, que significa una señal dada especialmente para confirmar, corroborar o autenticar. Así que entendamos un poco esto, lo que el diccionario Help nos está diciendo, que la identifica con la palabra griega semeion, que significa una señal dada especialmente para confirmar, corroborar o autenticar. ¿Qué nos está diciendo esto? Que aquellos que hagan un tipo de señal están siendo corroborados, confirmados y autentificados por Dios, que son sus siervos o sus enviados. En Hechos 3:1, si vamos a Hechos 3 del 1 al 10, bueno, ahí vemos cuando Pedro y Juan estaban, si le damos lectura, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, le levantó, y al momento se le firmaron los pies y tobillos, y saliendo se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saliendo y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Así que cuando nosotros acuñamos el término milagro, que en el original es la palabra señal o señales, nosotros que cuando identificamos algo tan maravilloso como lo que hace Pedro y Juan acá con el cojo de nacimiento en el templo de la Hermosa, que le dicen no tenemos plata ni oro, más lo que tenemos te damos en el nombre del Señor Jesucristo, le dieron sanidad. Sucedió un milagro, algo que era contra naturaleza y también contra la lógica, puesto que alguien que desde el nacimiento no tenía ningún tipo de movilidad, solamente lo explicable en este antecedente podemos decir que ocurrió una señal milagrosa de parte de Dios. En Hechos 4, si vamos a Hechos 4 del 8 al 10, Hechos 4 del 8 al 10,
vemos que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces vemos que la palabra milagro, o el original señal, implica que los apóstoles esta señal que hicieron, la hicieron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que reciben confirmación, que reciben corroboración y reciben autentificación de parte de Dios que el milagro o la señal que ellos hicieron con este cojo del templo de la Hermosa provenía por el hecho de que ellos eran siervos o enviados de parte de Dios. Entonces este milagro y muchos otros que hicieron los apóstoles eran la evidencia que los autenticaba, que ellos eran siervos de Dios y apóstoles que estuvieron a los pies de Jesús recibiendo todo lo que ellos debían llevar hasta lo último de la tierra, para autenticarlos como mensajeros de Cristo, el Dios verdadero, ya que en aquellos tiempos era común el politeísmo. Y la palabra politeísmo implica que mayormente las personas tenían muchos dioses. Pero acá lo que el evangelio que los apóstoles están promoviendo, que fue dado por nuestro Señor Jesucristo, es creer en un único Dios. Pero mayormente, como vemos en el contexto greco-romano, ellos tenían muchos dioses. Así que el evangelio que los apóstoles impartían, que recibieron por parte de nuestro Señor Jesucristo, era que ellos debían creer en un único Dios. Y las señales que estos hacían, y que nuestro Señor Jesucristo también hizo, era autenticarlo de que ellos provenían directamente de Dios. Y es por eso que ellos hacían ese tipo de señales tremendos que vemos acá en Hechos capítulo 3 y 4, donde Pedro y Juan nos hablan acerca del cojo del templo de la Hermosa. Dice que decíamos que mayormente eran politeístas, y la adoración de dioses ficticios hechos de materiales que fueron creados por el único y verdadero Dios, Jesucristo. O sea, todos los artífices, todos estos hombres que hacían de piedra, de madera o de diversos materiales los dioses que ellos adoraban, fíjense que ignoraban que todos esos materiales por los cuales ellos hacían esos dioses, esos ídolos, fueron creados por el único verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. Otra definición para la palabra milagro o señal, como tenemos que entenderla bíblicamente: un milagro es un acontecimiento extraordinario causado por el poder de Dios. Los milagros representan un elemento importante en la obra de Jesucristo. Incluyen las sanidades, la restauración de la vida a los muertos y la resurrección. Los milagros o señales forman parte del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo esto? Si analizamos bien esto, si las señales, prodigios, milagros son parte del Evangelio de Jesucristo, ¿qué nos quiere decir eso? Que los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo eran parte eran parte del Evangelio que nuestro Señor Jesucristo traía en cuanto a lo que es el reino de Dios. Y esto fue traspasado a los apóstoles, y de los apóstoles ha sido traspasado a nosotros. Ahora, los milagros que hacían los apóstoles autenticaban que ellos venían de parte de Dios, pero también los milagros que ellos hacían era porque ellos estaban promoviendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir eso? Y es aquí donde entra el tema de el cesacionismo y el continuismo, que llevan siglos confrontándose en cuanto a que si los milagros que nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia registra y que los apóstoles hacían, se hacen hoy en día. Entonces vamos a empezar a evidenciar si realmente somos continuistas o cesacionistas.
Aunque de plano yo le digo que en Árbol de Vida somos cesacionistas. ¿Por qué? Porque recibimos mucha mayor evidencia en las Escrituras acerca de el cesacionismo más que el continuismo, y eso lo vamos a empezar a ver y a graficar un poquito más adelante. Así que las señales y prodigios, todo lo que era parte del Evangelio, y el Evangelio fue entregado por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, de los apóstoles a nosotros. Entonces, si las señales, prodigios y milagros son parte del Evangelio, y hoy el Evangelio que ya ha sido escrito, que ya ha sido definido, podríamos decir, ¿tendríamos que nosotros hacer señales y milagros como lo hacían nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles? Vamos a ver que definimos en cuanto a lo que podemos estudiar de las Escrituras y lo que nos dicen algunos comentaristas y teólogos importantes en cuanto a esto. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta definición? Que el Evangelio ya fue entregado y escrito, entregado por Jesucristo y escrito por sus apóstoles para el conocimiento de todo aquel que busque a Dios a fin de que éste sea salvo. Hebreos 2.3, haciendo alusión a lo que estamos viendo acá en... voy a salir... Ya, ok. Vamos a Hebreos 2.3 para que comprendamos algo que estamos viendo acá. Vamos a Hebreos 2.3. Dijimos entonces que el Evangelio fue entregado por nuestro Señor Jesucristo y escrito por sus apóstoles para el conocimiento de todo aquel que busque a Dios a fin de que éste sea salvo. Y Hebreos 2.3 nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, o sea, nuestro Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron? O sea, ¿quiénes oyeron? Los apóstoles. El 4 dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Este versículo 4 de Hebreos 2 nos da una claridad acerca de algo que vamos a evidenciar un poquito más adelante en este estudio. ¿Por qué? Porque si repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad en cuanto a lo que son los señales, prodigios y milagros, fíjense que tenemos que entender que la voluntad de Dios está en Él y Él hace todo como quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere, ¿cierto? Entendamos eso de este versículo 4, que está todo bajo la voluntad de Dios. Entonces, cuando vemos personajes que pretenden, de alguna manera, hacer milagros, hacer señales y prodigios a destajo, y ellos diciendo, tal día, a tal hora, va a suceder esto en nuestra congregación, o en este lugar X va a suceder milagros, prodigios, estamos viendo que ellos no están tomando en cuenta lo que Hebreos 2.4 nos está diciendo, que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, es quien reparte y Él da según su voluntad. Y mayormente, ¿qué es lo que vemos? Que estas personas lo hacen por su voluntad propia. Y vamos a evidenciar un poquito más adelante si lo que ellos hacen realmente es verdadero y si viene de parte de Dios. Ahora, esto es Hebreos 2, 3 y 4. Siguiendo con lo que estábamos leyendo, dice, y para el conocimiento, estábamos diciendo de que lo que nuestro Señor Jesucristo fue escrito por los apóstoles, para el conocimiento de todo aquel que busque a Dios a fin de que sea salvo, y para el conocimiento de todo aquel que decida ignorar a Dios a fin de ser juzgado para su eterna perdición. Así que tenemos los dos lados, las dos caras de la moneda, aquellos que buscan a Dios, obviamente que es Dios quien le da entendimiento y arrepentimiento para que le busquen, porque todo procede de Dios, pero aún así hay personas que pretenden ignorar a Dios y lamentablemente estas personas van a ser juzgadas y van a ser
eternamente van a padecer la separación en cuanto a los atributos de Dios. Juan 3:18, si vamos a Juan 3:18 para que nos diga acerca de lo que estamos viendo aquí, aquellos que ignoran a Dios y que van a ser juzgados para su eterna perdición. Juan 3:18 nos dice, y nos clarifica esto que estamos diciendo, nos dice, el que en Él cree, o sea, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, el Hijo de Dios. Y eso nos da base bíblica en cuanto a lo que estábamos diciendo antes, que aquellos que decidan ignorar a Dios serán juzgados para su eterna perdición. Ahora, si retrocedemos al capítulo 2 y vamos al versículo 11, vamos a ver, el encabezado nos habla de las bodas de Caná. Y acá vemos cuál es en el inicio ministerial de nuestro Señor Jesucristo, una de las primeras señales de nuestro Señor Jesús. Y dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la boda de Caná? Convirtió el agua en vino. Que eso es material de otro estudio, no vamos a ahondar ahí, porque lo que quiero ahondar es que en este versículo 11 nos dice que este principio de señales, entonces hizo Jesús en Caná de Galilea, Jesús hizo señales que la autentificaban, que provenía de parte de Dios, y fíjense lo que sucede a continuación, y sus discípulos creyeron en Él. Entonces, ¿qué significa esto? Suceden dos cosas importantes. Jesús hace señales que la autentifican que viene de parte de Dios. Y los discípulos, sus posteriores apóstoles, creen en nuestro Señor Jesucristo producto de las señales que hacen, que lo autentifican, que obviamente viene de parte de Dios. Este es un principio de señales de nuestro Señor Jesucristo, que fíjense que todas las señales y prodigios que nuestro Señor Jesucristo hizo, obviamente que eran notables para aquellos que las observaban. Así que lo que lamentablemente no pasa hoy en día con ciertos personajes que se autoproclaman como milagreros, ¿cierto? Podemos ver y lamentablemente tenemos mucha base de información en las redes sociales, donde podemos ver lamentablemente la falsedad de este tipo de milagreros que trata de decir que viene de parte de Dios, pero a la luz de los milagros que supuestamente ellos hacen, que nunca suceden, nos podemos dar cuenta de que realmente no vienen de parte de Dios, puesto que Dios no podría fallar en algo que Él quisiese hacer. Así que hoy hay muchos que se levantan en el nombre de Dios y es lícito pedir una señal, sí, para ver si vienen realmente de parte de Dios. Si alguien viene a Árbol de Vida y comienza a proclamar que Él hace milagros, ¿qué señal podríamos nosotros pedirle a ese personaje que viene a Árbol de Vida, si es que se lo permitimos, que viene a Árbol de Vida y dice que hace milagros y que puede hacer prodigios y señales de parte de Dios? ¿Qué señal podríamos pedirle nosotros? No me respondan, se lo dejo ahí en el tintero, analícenlo y después respondemos. Así que, ¿qué tipo de señal podríamos pedirle a ese tipo de personaje? Entonces, podemos ver que al mismo Jesús, los judíos le pidieron una señal cuando volcó las mesas, ¿se recuerda? Volcó las mesas en el templo. Al mismo Señor Jesucristo, los judíos le dijeron, ¿qué señal nos das acerca de esto? ¿Y Jesús qué les dice? No les den más señal que... ¿De Jonás? Exactamente. La señal de Jonás, ¿cierto? Que 3 días estaría haciendo alusión a que Él, cuando fuese sacrificado, nuestro Señor Jesucristo, al tercer día Él resucitaría. Esa alusión nos quiso dar nuestro Señor Jesucristo a los judíos, pero los judíos no entendieron. Ahora, ¿cuántos de estos supuestos enviados de Dios dicen, y esto es lo que más se da lamentablemente,
Y esto lo decimos para que las personas puedan darse cuenta de que, y puedan evidenciar, si realmente en el lugar que están, realmente es un lugar donde se promueve el estudio y la comprensión de las Escrituras. Porque por medio de la palabra de Dios y la comprensión de las Escrituras, es que vamos a hallar un mayor conocimiento acerca de Dios. Y vamos a hallar un mayor conocimiento y evidencia de aquellos que están por delante de nosotros, por eminencia, que tienen una responsabilidad, si realmente son personas enviadas por Dios o si son solamente lobos disfrazados de ovejas que están ahí delante buscando solamente trasquilar las ovejas. Me acordé de un meme que decía que se presentaba a alguien como profeta y decía, yo soy profeta de Dios, decía el meme. Decía. Y las personas le preguntaban, ¿y qué dice el profeta de Dios? Denle dinero al profeta de Dios. Y las personas, ¿qué hacían? Según el meme lo que decían, que las personas como este decía que venía de parte de Dios y pedía dinero, las personas le daban su dinero sin pedir señal nada. Eso quiere decir el meme. Así que lamentablemente eso no está lejos de la realidad. Así que ahora, ¿cuántos de estos supuestos enviados de Dios dicen den dinero a Dios y se los multiplicará? ¿Cuántos lo han escuchado eso? Yo lo escuché muchas veces durante mis 26 años de carrera cristiana, podríamos decir. Ahora, al ciento por uno. Al 100 por 1 y todas esas cosas que las sacan de la Biblia, le dan lamentablemente, como a la gente no se le enseña las Escrituras, le dan su propia interpretación y la gente, como ven que toma un texto bíblico, piensa que es bíblico, porque no estudia. Y sacan provecho, lamentablemente, de las personas en las iglesias. Otros dicen que las arcas están vacías y lo dicen 4 veces al mes. Entonces, lamentablemente, eso nos habla mucho de aquel que está por eminencia por delante, que hay en su corazón. ¿Por qué? Porque aquel que está por eminencia, que está por delante de las personas en la iglesia, ¿cuál es el mayor énfasis que este hombre debe tener? Entregar la verdad bíblica. Entregar la verdad que las Escrituras nos entrega, que fueron entregadas y escritas por cerca de 40 hombres a través de 1500, 1600 años, y que hoy la tenemos acá, que costó muchas vidas el que nosotros las podamos tener acá, y para que hoy las ignoremos, realmente no le estamos dando el realce ni la importancia de que muchos hombres y mujeres perdieron su vida para que nosotros tuviéramos las Escrituras ante nuestros ojos, con la accesibilidad y la facilidad que tenemos para leerla, y aún así, lamentablemente, hay gente que no la lee ni la estudia. Es lamentable, pero bueno. Así que estábamos en que hay muchos de estos hombres que se acercan a las iglesias y se dan dotes de milagreros, y la gente, lamentablemente, como ignora las Escrituras, les cree, y esto, ¿qué hacen? Sacan provecho de ellas pidiéndole dinero y diciéndole, como nuestros hermanos dijeron, que les prometen al 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, mejor que los bancos, imagínense. El mayor poder de inversión, entonces, señores inversionistas, ustedes han estado errados durante muchos años, porque el mayor poder de inversión está en las iglesias, no en los negocios que ustedes tienen, según estos falsos maestros. Así que dicen den dinero a Dios y se lo multiplicará. Y lamentablemente nadie pide señal a estos falsos maestros. Ellos van y dan dinero. El tema y la pregunta es, ¿por qué dan dinero? ¿Y por qué no cuestionan al supuesto ungido? El tema es que, porque lo que ellos buscan, lamentablemente, es lo que también esos falsos maestros buscan: dinero. Hay mucha gente que va a las iglesias, se acerca, ¿por qué? Por un interés, lamentablemente. Son muy pocos los que realmente buscan a Dios. Mayormente, como hoy en día se ofrecen muchas cosas en las iglesias, la gente que se acerca, mayormente es gente que lo único que busca son los beneficios. Y cuando no los encuentran, porque he conocido muchas personas que se han acercado a la iglesia donde antes yo estaba, y no encontraban los beneficios que ellos querían, ¿y qué terminaban haciendo? Se iban, porque no lo encontraron.
porque aquel que les prometió, como no venía de parte de Dios lo que le ofrecía, no se les cumplía. Y terminaban retirándose de las congregaciones a las cuales ellos venían. Y fui testigo de muchas personas que venían a buscar lo que le habían ofrecido y como no lo encontraban, se iban a otro lugar o seguían en sus vidas. Así que lamentablemente nos encontramos con tipo de personas como esta. Entonces cuando aparece un milagrero, fíjense que yo conozco a uno e incluso estoy muy tentado a decir el nombre. Es alguien que se dedica a hacer milagros en la parte poniente de nuestra capital Santiago, pero fíjense, en la parte poniente de nuestro gran Santiago, él estira pies y hace un montón de cosas que para él son milagros, pero que hemos sido testigos que no sucede así. No sucede el milagro que él dice que va a suceder. Pero fíjense que la parte oriente, que él también va hacia la parte oriente, no hace ese tipo de milagro que trata de promover acá en la parte poniente de la capital. La pregunta es ¿por qué no lo hace? Porque él en su, no sé cómo decirlo, en su pensamiento, dirá que en la parte poniente hay gente más ignorante, gente que no lee, gente pobre. En cambio en la parte oriente de Santiago, como la gente más pudiente, tiene más estudios, es más inteligente, según él. Entonces por eso no lo hace allá, pero sí lo hace en la parte poniente donde hay más pobre y más ignorancia. Es lamentable, pero nos encontramos con muchos personajes como ese. Así que, fíjense, dice, entonces cuando aparece un milagrero que sana pies planos, porque una vez me conté que le sanó un pie plano a una persona, y la persona, y este milagrero le preguntó, y esto es verdad, si la había sanado o no, y la persona dijo que sí, que le había sanado el pie plano porque ella tenía pie plano y sufría de dolores en su pie. Ustedes saben que quien tenga pie plano sufre mucho de estabilidad y tiene dolores de pie continuos. Entonces dijo que sí, pero al pasar un tiempo volvieron los dolores producto de que ella tenía el pie plano, o sea, no fue sanada. Otro que estira las piernas a las personas, cosa que también hemos visto en dos oportunidades. Yo he sido testigo que dos personas que tienen, lamentablemente, tienen un pie más cortito que el otro, y este milagrero, el mismo milagrero, que estoy muy tentado a decir el nombre, pero no lo voy a decir, el mismo milagrero, para ser exacto, estoy hablando del año 2003, este milagrero vino a la congregación donde estaba, le hizo todo su paramaya, su show de que le estiraba el pie a la persona, y la persona salió caminando igual, como un poco desbalanceada, porque obviamente tenía una disminución en una de sus piernas. La cosa es que esta persona tuvo ese problema continuo, y lo que halló mejor hacer es ir a un médico para operarse. Y ella se operó. Pero dentro de esa operación, cuando estaba en el hospital, en la clínica, entró una bacteria que terminó con su vida de esta persona. Y era una persona muy querida por nosotros. Y terminó falleciendo producto de que ella fue a la ciencia médica. La ciencia médica le ofreció una solución, pero le entró una bacteria y terminó falleciendo. Es por eso que este milagrero, que aún se da vuelta, siento como es un sinvergüenza, porque eso lo hizo el año 2003, y ahora hace poco, no sé si este año, lo volvió a hacer con otra persona, y esta persona, según dijo que estaba sana, pero volvió el problema, fue a la ciencia médica, y ahora esta persona está operada por la ciencia médica, producto de que el milagro, el supuesto milagro, no ocurrió. Así que nos encontramos con este tipo de personaje que anda de iglesia en iglesia, promoviéndose como milagrero, como que hace prodigios y milagros de parte de Dios, pero a la luz de la evidencia
no sucede así. Y tenemos una persona muy querida que lamentablemente terminó falleciendo, no por culpa de él, pero obviamente que vemos que esa persona tuvo continuamente ese problema y terminó yendo a la ciencia médica, que lamentablemente terminó falleciendo. Y otra persona que también supuestamente él les tiraba el pie, y vemos que hoy está en cama reposando, y esperamos que se mejore pronto y que pueda hallar salud en cuanto a lo que le aquejaba. Ahora, el tema es que si llegasen a suceder esos supuestos milagros, porque lo más común es que no suceda, o sea, a la luz de la evidencia de lo que yo he visto, y yo trato de lo que yo le estoy transmitiendo, de hablar verdad, que cuando estos tipos de milagreros se llegan a las iglesias haciendo alusión de que ellos tienen el poder de hacer milagros, mayormente no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué nos dice entonces que ellos traten de hacer un algo, que digan que viene de parte de Dios, pero no sucede? ¿Qué nos dice? Que el supuesto enviado no lo envió Dios, sino que viene por sí mismo. ¿Por qué? Porque si Dios envía a alguien para dar sanidad o hacer un prodigio, una señal, Dios, que es todopoderoso, no podría fallar. Y lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo vemos en la vida de Moisés, Elías, Eliseo, los apóstoles, que ellos hicieron grandes prodigios y milagros y Dios nunca falló. ¿Por qué? Porque era Dios detrás de ellos, era Dios quien los enviaba, y es por eso que sus milagros fueron evidentes para muchas personas y despertaban gran asombro en las personas que eran testigos. Pero sin embargo, hoy en día, y es por eso que nosotros en Árbol de Vida, no sé si mis hermanos están de acuerdo conmigo, creo que sí, porque le estoy dando evidencia bíblica, de que en Árbol de Vida somos de la postura cesacionista. Y voy a pasar a explicar qué implica el cesacionismo o el continuismo, como en muchas iglesias, sobre todo pentecostales y neopentecostales, que tienen una práctica acerca de el continuismo. Pero nosotros acá en Árbol de Vida, con muchas iglesias más reformadas, somos cesacionistas. Es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, supuestamente estos hombres son enviados por Dios, pero como Dios no puede fallar y ellos fallan, obviamente podemos deducir que ellos no vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es soberano y todo lo que hace lo hace bajo su voluntad, la voluntad de Dios estamos hablando, y sumemos que además Él es omnipotente, o sea que tiene todo el poder de hacer y deshacer las cosas que Él ha creado, ¿puede algo o alguien impedir que el ser más poderoso creador de todo lo que existe falle al momento de que un verdadero enviado por Él quiera hacer un milagro o un prodigio o una señal? ¿Pudiese fallar Dios si el que viene de parte de Dios? Claro que no puede fallar. Así como nos falló nuestro Señor Jesucristo, nos fallaron los apóstoles, nos falló Moisés, nos falló Elías, Eliseo, nos falló Esteban. Tenemos evidencia bíblica de que ellos eran respaldados por Dios. Entonces, ¿por qué muchos no sanan entonces? Personas que buscan sanidad, que acuden a estos tipos de milagreros, que se autodenominan que pueden hacer milagros. ¿Por qué muchos no sanan? Porque estos lobos le dicen, cuando no sanan, fíjense que es como muy recurrente, estos lobos disfrazados de ovejas, estos milagreros, les dicen, es que no tuviste fe, te faltó la fe. Entonces, tienden toda la culpa a la persona en cuanto a que si a ellos no les resulta, ellos no tenían fe. Pero, ¿qué pasa si de alguna manera en la soberanía de Dios, a pesar que este es un falso, pudiese haber una sanidad para una persona? Ellos se adjudican todo el crédito. ¿Qué ha pasado? Sí. Hay personas que por providencia de Dios sí son sanas porque Dios determinó de que esas personas fueran sanas.
Pero no lo hizo por este milagrero ni respaldando a este milagrero, sino que lo hizo por pura providencia de Dios, por pura bondad de Dios. Es que hizo una sanidad. Entonces, también debo agregar, también debo agregar que estos lobos son los que determinan, y aquí es cuando yo les explico en cuanto a que ellos determinan dónde y cuándo sucederán los milagros. Fíjense. Y dicen algunos que siempre en sus congregaciones dicen que siempre que ellos se reúnen hay milagros y señales. Dicen que siempre. Otros arriendan espacios o estadios para anunciar de que habrá una noche de milagro, o una tarde de milagro, o el día de milagro, lo que ellos quieran. Ellos pueden decir lo que quieran. Entonces ellos promueven estos grandes y contratan estos grandes espacios. Fíjense que obviamente que ellos no van a pagar estos lugares, que toda la gente que va a llegar a ese lugar buscando su milagro es la gente que paga esos espacios. Y eso es lamentable, lo que ha sucedido hace mucho tiempo atrás y que sigue sucediendo. Así que pareciera que ellos tienen el poder, fíjense en cuanto a esto, que dicen tal día, a tal hora, en tal lugar, va a haber una noche de milagros. ¿Y qué leímos delante en Hebreos 2:4? Que el Espíritu Santo, en quien bajo su voluntad es quien hace prodigios y milagros, bajo su voluntad, o sea, la voluntad de Dios. Pero ellos dicen, no, nosotros decidimos el día, la hora, donde van a suceder esos milagros, ignorando completamente a Dios. Y la gente, como no conoce las Escrituras, les cree. Así que, como decía, pareciera que ellos tienen el poder y la autoridad de decir cuándo, cómo, dónde sucede un milagro. Pero Hebreos 2:4 nos dice que es todo bajo la voluntad del Espíritu Santo que suceden las cosas. Ahora, David Hume, filósofo escocés del año 1700, en su obra Investigación sobre el entendimiento humano, dice que no hay suficiente evidencia para justificar la creencia en los milagros. Según Hume, un milagro se define como un evento que va en contra de las leyes de la naturaleza y por lo tanto es una violación de la experiencia común y la observación empírica. La palabra empírica implica observación propia. Así que este filósofo escocés del año 1700, que dice que en cierto modo un milagro no pudiese ser verdadero, ya que sería la contraparte en cuanto a lo que son las leyes de la naturaleza, y yo no tan solo de las leyes de la naturaleza la acuño, sino que también las leyes, la lógica, y que tanto las leyes de la naturaleza y la lógica fueron creadas por Dios. David Hume nos habla de una violación en cuanto a la experiencia común y la observación propia, empírica de cada persona en cuanto a los milagros. Así que veamos otro antecedente, pero esto con el filólogo historiador español Antonio Piñero. ¿Qué nos dice Antonio Piñero? Dice, habla acerca del testimonio flaviano de Flavio Josefo a un pasaje de las antigüedades de los judíos de Flavio Josefo, en el que el historiador, que escribe hacia el año 95 después de Cristo, habla acerca de Jesús. ¿Qué nos dice Flavio Josefo? Dice, por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes. Flavio Josefo nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo a muchos judíos y gentiles. Además era el Mesías, etc. Así que en contraposición del filólogo escocés, el señor Hume, del año 1700, o sea, estamos hablando en comparación con Flavio Josefo, que nació el año 37-38 después de Cristo, con el señor Hume, que nació en el siglo XVI, o sea, tenemos de diferencia 1700 años más o menos. Entonces, lo que nos dice Flavio Josefo, lo que nos dice
no lo vivió como experiencia propia, Flavio Josefo, porque nació después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí vivió mucho más cercano a todo lo que fue la impactante vida y muerte de Jesús, que por aquellos años Josefo adquirió conocimiento de primera mano por medio de sus apóstoles. Por medio de sus apóstoles y por medio de las personas que reconocían y afirmaban que Jesús hizo grandes señales y prodigios. Así que imagínense, sume usted, Flavio Josefo nace un poquito después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recibe información de primera mano de los apóstoles que vivieron junto a Jesús y de mucha gente que vio todos los prodigios y señales que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y aún así Flavio Josefo habla positivamente de nuestro Señor Jesucristo, que era, si es que era posible llamarlo hombre, porque en el conocimiento que había era que era hijo de Dios y que era Dios, y que él hacía grandes prodigios y milagros. Flavio Josefo, reconociendo eso de nuestro Señor Jesús, en contraposición del señor Hume, que 17 siglos después, él dice que en cuanto a los milagros, o sea, después más abajo cuando leemos lo que David Hume describe, dice que posiblemente los milagros que encontramos en la Biblia sean todos falsos. Un hombre nos habla de 1700 años después, Flavio Josefo, prácticamente contemporáneo de los apóstoles, recibiendo toda esa información de primera mano, no niega que Jesús fue un hacedor de grandes prodigios y milagros. Aunque sea, como dice David Hume, que es imposible que un milagro suceda contra la naturaleza y contra la lógica. Ahora la cuestión es que nosotros entendamos esto, que si Dios es creador de las leyes naturales y de la lógica, ¿qué tal si en la voluntad, en su voluntad, Él siendo creador de todo, permita que suceda un milagro a pesar que vaya en contra de las leyes naturales y la lógica? ¿Es posible o no? Si Él es el creador de todo, claro que sí. Entonces podemos ver de que el señor Hume tiene, no voy a llamarlo ignorancia porque fue un hombre muy sabio en realidad en cuanto a lo que él hacía en cuanto a la filosofía, pero que quizás no teniendo el Espíritu Santo en él, no teniendo la observación escritural en cuanto no tan solo a la que tenemos hoy en día, sino que también la histórica, que nos habla Flavio Josefo, de primera mano, entonces podríamos decir, ¿qué opinión más valedera pudiese tener él? ¿Qué opinión pesa más? ¿La del señor Hume o de Flavio Josefo? Para mí tiene más peso la de Flavio Josefo. A pesar que Flavio Josefo era un historiador judío romano que no tenía ninguna simpatía con el cristianismo. También el señor Hume tampoco, pero no tenía ninguna simpatía Flavio Josefo con el cristianismo. Todo lo que Flavio Josefo escribe es porque en su profesión de historiador es lo que él tenía que hacer. Y eso es lo que escribió. Josefo no refuta los hechos de Jesús, pero el señor Hume, 1700 años después, pretende refutar los milagros de Jesús, obviamente que no tiene ninguna relación bajo la observación o experiencia 1700 años después. Hablando de la observación empírica que nos hablaba el señor Hume, que significa observación propia o ser testigo de tales señales, prodigios y milagros. Así que un milagro o señal tiene la connotación que es inexplicable, puesto que traspasa las leyes de la naturaleza y la lógica. Cuando llamamos milagro a cualquier evento porque desconocemos lo que realmente es un milagro, vamos a ver, ¿qué es un milagro? La gente hoy en día cualquier cosa le llama milagro. Tú no tienes trabajo, encuentras trabajo, un milagro. Tú no tienes dinero, te encuentras 10,000 pesos en la calle, un milagro. A cualquier cosa le ataña la palabra milagro. Y eso lamentablemente habla de que nosotros ignoramos lo que realmente es un milagro, a pesar que ya les dije anteriormente que la palabra milagro en los manuscritos originales griegos no se encuentra porque la tradujeron por milagro, pero la palabra es señal o señales. Esa es la palabra correcta para hablar acerca de estos prodigios
o cosas que son que no entran dentro de la comprensión del ser humano, puesto que muchas veces pasa a llevar las leyes naturales y también la lógica. Así que aquí llamamos milagro y vamos a hacer 1, 2, 3 preguntas para que podamos ver si es un milagro o no. Dice, cuando despiertas de un coma, esto llámese una persona que está en el hospital, que está conectada a una máquina. Cuando despiertas de un coma, ¿es un milagro? Usted respóndase. Cuando encuentras un mejor trabajo, ¿es un milagro? Aunque para muchos sí, en el mal entendimiento de lo que es un milagro. Cuando encuentras un mejor, ya lo dije, cuando te salvas de ser atropellado, ¿ahí es milagro o no? Estoy preguntando. Cuando encuentras esposa y tenías todas las posibilidades de no tenerla, esto ¿es un milagro o no? No, no es un milagro. Puesto que ninguna ley de la naturaleza fue traspasada, ni la lógica, en cuanto a estos ejemplos que les mostré, no son milagros. ¿Qué es entonces? Es providencia de Dios. Cuando tú vienes un vehículo y tú te pones detrás de un poste y el vehículo choca con el poste y no termina matándote, no es un milagro, es providencia de Dios. No era tu día que tú tenías que morir. Pero la gente lo asocia a un milagro, mayormente. Es providencia de Dios. Ahora, no sé si lo han escuchado esto, pero si han escuchado del Dios de los huecos o el Dios de los agujeros, ¿no han escuchado eso? Es algo que yo he escuchado mucho, sobre todo de los ateos. El Dios de los huecos o el Dios de los agujeros. ¿Qué quiere decir esto? Dice que Dios es solo un recurso para aquellas áreas que la ciencia desconoce. Ese es el Dios de los agujeros, de los huecos. O sea, cuando la ciencia no encuentra respuesta a un algo, pone a Dios. Por eso le dicen el Dios de los huecos. O sea que Dios tapa hoyos. Eso quiere decir el Dios de los huecos o el Dios de los agujeros. Entonces los ateos, como les gusta mofarse sobre todo de la cristiandad y todo, y nos llaman ignorantes y todo eso, ellos acuñan esto que ellos han transmitido, el Dios de los huecos, de los agujeros, que como la ciencia en cierto modo no corrobora realmente lo que en el tema de hoy, pues que estamos hablando de milagros, prodigios y señales, cuando no encuentran respuesta a eso, pone a Dios en esos espacios. Es por eso que ellos le llaman el Dios de los huecos, por no llamarlos ignorantes. Ahora, cuando vemos, volviendo al tema de los falsos maestros, estos milagreros, cuando vemos a estos supuestos hombres de Dios que hacen milagros y sanan enfermos, veamos, analicemos, ¿cuál es su postura? ¿Se han fijado en esos hombres? Que supuestamente ellos sanan. No sé si han visto ustedes un video de donde mi esposa sí lo ha visto, que hay supuestamente este milagrero. Hay una persona que tiene el brazo más corto y se ve así, ¿cierto? ¿Lo han visto? Y dice que el milagro que empieza a tirar y dice más, y él llega y de repente se pasa y le dice no, más atrás, hasta que le empareja. ¿Lo han visto eso? Es famoso eso en las redes sociales. Fíjense, ese tipo de personaje, ¿cuál es la postura de ellos? ¿Vemos humildad en ellos? ¿Se han fijado? Si al nacer de nuevo comenzamos a avanzar para llegar a la estatura de nuestro Señor, Jesucristo, ¿qué debe haber en nosotros? Humildad, ¿cierto? Justicia, o sea, que seamos justos en cuanto a todo lo que nosotros hagamos, ¿cierto? Justicia. Benignidad, bueno, ya estamos hablando de los frutos del Espíritu, benignidad, paciencia. Todo eso debe haber en una persona que supuestamente estos milagreros que se adjudican como una altura mayor, ¿cierto? Una mayor espiritualidad, según ellos. Yo lo que menos, de verdad se lo digo, lo que menos de esos hombres es humildad. De verdad se lo digo. Entonces, ¿pero qué vemos en estos supuestos milagreros? Mayormente, altanería,
egocentrismo, aire de superioridad, etc. Todo lo contrario a lo que debe evidenciar un hombre que va siendo transformado por Dios hasta llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nosotros vamos camino a llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también son místicos estos hombres. Usan la palabra para llegar a sus propósitos. No los propósitos de Dios, sino a los suyos propios, o sea, a sus deseos egoístas. Fíjense que siempre hablan de aspectos piramidales, ¿se han fijado? Piramidales en cuanto a qué? Donde ellos son la punta de la pirámide y los demás están bajo ellos. Entonces ellos usan mucho y abusan de este aspecto. Los temas, pero ellos siempre están en la cúspide y detrás de ellos los secundan. Mayormente la gente que los sigue son los que están bajo ellos. Y como nos enseña, y como lamentablemente nos enseña el gobierno, que es un tema que vamos a tener más adelante, mis hermanos, que nos enseña el gobierno de la iglesia cómo realmente debe ser bíblicamente. Entonces cualquiera se pone en la punta de la pirámide y cree ser dueño y benefactor de las congregaciones y de la iglesia, lamentablemente. Entonces, con el circo que este tipo de falsos maestros y milagreros que hacen, nosotros debemos saber discernir qué es un milagro y separarlo de un hecho ordinario. Ordinario no es que sea algo grotesco y feo. Ordinario es lo contrario de extraordinario. Entonces, común también puede ser. Ordinario o común. Y es ahí donde tú puedes ver que lo que hacen no proviene de Dios, sino de sus propias concupiscencias, porque siempre quieren verse superiores y se muestran como el puente entre las personas o los hermanos y Dios. Cuando el único intermediario que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Así que la mayoría de las personas que buscan, bueno, cuando ellos comienzan a promover esto de que van a haber milagros y todo esto que hablamos anteriormente, hay muchas personas que honestamente, de verdad, honestamente, van a aquellos lugares buscando un favor de Dios, buscando una sanidad. Pero ¿qué pasa cuando estas personas van a aquel lugar que fue anunciado, que muchas veces pagan una entrada para estar en ese lugar? No estoy hablando de pronto, bueno, que igual te pasan la ofrenda 2, 3 veces en algunas congregaciones, para que estamos con cosas. Pero ¿qué pasa si en un estadio, en un espacio donde ellos arriendan? Obviamente que la gente que va y paga una entrada, ¿cierto? Y muchas de estas personas que honestamente, de verdad, buscan un milagro de parte de Dios, un beneficio de parte de Dios, al llegar a aquellos lugares y se vuelven a sus casas con el mismo pesar, con la misma enfermedad, con la misma dificultad que ellos tenían, es donde comienza lamentablemente a denostarse el Evangelio, a denostarse realmente los siervos de Dios que realmente cumplen con estudiar la palabra de Dios y vertirla a los hermanos para que ellos puedan aprender y avanzar y madurar en las cosas de Dios. Lamentablemente ellos son metidos al mismo saco de estos falsos milagreros, de estos falsos profetas, de estos lobos rapaces vestidos de ovejas que están lamentablemente en medio de la iglesia. ¿Fruto de qué? Porque la gente no estudia, lamentablemente. Por eso es que debemos estudiar las Escrituras. Ahora, hay mucha gente, como decía, busca honestamente todo esto. Pero cuando Jesús y sus apóstoles hacían milagros, fíjense, y aquí cabe la diferencia, que estos falsos apóstoles buscan hacer todas esas paravallas y todo ese circo que hacen lamentablemente, para beneficio propio. Porque ellos saben que ninguna persona de la que ellos impongan manos o digan y profeticen que va a ser, ninguna de esas personas va a sanar. Ellos saben eso. Porque saben que no vienen de parte de Dios. Así que ellos lo hacen por beneficio propio. Es por eso que mayormente se organizan
en congregaciones y juntan personas y, como les dije anteriormente, pasan la ofrenda 1, 2, 3 y si pueden 4 o 5 la van a pasar, porque el mayor énfasis y propósito de ellos es hacer dinero de esas reuniones especiales que ellos hacen, y es por eso que anuncian los supuestos milagros que van a hacer, pero ellos saben que no lo van a hacer. Entonces, esta es la diferencia. Cuando Jesús y sus apóstoles hacían milagros, era para evidenciar y validar el ministerio del Señor y de sus enviados, o sea, sus apóstoles. Jesús, cuando hacía milagros, estaba escrito proféticamente que el Mesías de Israel haría milagros, señales y prodigios. No era algo que los judíos desconocieran. Es por eso que cuando Jesús vuelca las mesas en el templo, le dice a los judíos: ¿qué señal nos da? O sea, ¿qué señal nos das de que tú eres el Mesías prometido por Dios que vendría a libertar al pueblo de Israel, según el pensamiento judío de aquel entonces? Así que las evidencias que nuestro Señor Jesucristo hizo era en manifestación de que Él era el Hijo de Dios que venía de parte de Dios y traía el reino de traía el reino de Dios a los hombres, para que los hombres pudieran tener un acceso libre hacia Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y no por lo que era la ley que se le había dado a Moisés, ya que era imposible que el hombre pudiera ir a Dios, puesto que hasta el día de hoy es imposible para el hombre no pecar. Es algo que debemos reconocer. A pesar que hemos sido renovados, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, y que nos esforzamos y caminamos en santidad progresiva, que vamos cada vez avanzando más, aún, como Pablo nos dice, hay una lucha entre la carne y el Espíritu en nosotros. Pero damos gracias a Dios que Él ha puesto su Espíritu en nosotros, y eso nos hace avanzar y nos hace poner nuestros ojos en Jesús, como nos dice Hebreos 12, que puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Es que nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús. Es ahí donde nosotros debemos dirigirnos, sin ignorar obviamente a los que están en medio de nosotros, porque ¿cómo evidenciamos a los falsos maestros si solamente tenemos los ojos puestos en Jesús? Así que cuando Jesús y sus apóstoles hacían milagros, era para evidenciar y validar el ministerio del Señor y de sus apóstoles. Cuando los apóstoles hacían milagros y sanidades, y las personas pensaban que ellos eran los que tenían el dunamis o el poder, los apóstoles, ¿qué decían los apóstoles? Decían: en el nombre de Jesús, para que todos escucharan que el poder venía de parte de nuestro Señor Jesucristo, que era Dios mismo, y no de ellos. Así que, aunque ellos reconocían que el poder venía de nuestro Señor Jesucristo, lo que ellos hacían los autenticaba, de que ellos venían de parte de Dios en cuanto a los prodigios y milagros que ellos hacían. Entonces, le decían en el nombre de Jesús para que las personas entendieran que solo del Señor proviene el poder por el cual ellos eran sanados. También debemos entender que hay causas por las cuales los hombres padecen y viven circunstancias y momentos difíciles. Y vemos 3 aspectos en los cuales nace la necesidad de acercarse a Dios de manera honesta o buscando solo un beneficio. Ojo, hay 2 tipos de personas que se acercan a Dios buscándole honestamente, y mayormente esos son los que se les da arrepentimiento y reciben fe y tienen el Espíritu Santo en ellos y nacen de nuevo. Pero hay muchas personas que lo único que buscan es solamente un beneficio de parte de Dios. Y muchos no lo encuentran, pero ¿qué terminan haciendo? Alejándose, y lo único que terminan haciendo es blasfemando contra la iglesia, blasfemando incluso contra nuestro Señor Jesucristo y contra aquellos que lo único que queremos es vertir las Escrituras, estudiar las Escrituras y darlas a conocer a aquellos para que puedan madurar y avanzar. Ahora, esto no es nuevo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos leprosos sanó? Mis hermanos, hay todo estudioso de la teología. O sea, sanó a más, pero
¿Se recuerdan que sanó a 10 leprosos? ¿Cuántos volvieron a agradecer a nuestro Señor Jesucristo? Solo uno. ¿Y eso qué nos demuestra? ¿Qué nos demuestra eso? ¿O qué nos demuestra? ¿Por qué los escritores, los evangelios, reconocen a ese uno? ¿Por qué está en las escrituras? ¿Por qué está en los evangelios ese uno? Porque al volver, él reconocía el señorío de nuestro Señor Jesucristo y que venía de parte de Dios. Y que el milagro que él hizo no lo hubiese podido hacer si no venía de parte de Dios y si no era Dios mismo. Es por eso que este leproso, el único de los 10, que regresó. Los otros 10, al igual que muchas personas que lamentablemente van en búsqueda de milagros, prodigios y señales a las iglesias, una vez que lo reciben, porque debemos ser enfáticos en esto. No tan solo las personas que han nacido de nuevo y que Dios les dio fe y arrepentimiento han recibido sanidad, y aunque hay personas que han nacido de nuevo y tienen el Espíritu Santo y son hijos de Dios, no reciben sanidad. Ahí es otro tipo. Hay quienes reciben y quienes no, aunque son hijos de Dios. Y hay otros que no son hijos de Dios y que reciben milagros. Que reciben, hay prodigios dentro de su vida. Suceden. Aún así, y lo vemos en el caso de los 10 leprosos, que uno vuelve dando testimonio de que reconoce a nuestro Señor Jesucristo, y los otros 9, gracias, y siguieron su vida nomás. ¿Por qué? ¿Qué sucedía cuando nuestro Señor Jesucristo, o cuando alguien sanaba de lepra? Tenía que presentarse ante el sacerdote y hacer todo un ejercicio, que la otra vez lo vimos, todo un ejercicio en cuanto a la pureza y todo para que reciba de parte del sacerdote de que realmente quedó limpio y se puede reintegrar nuevamente al pueblo, porque ellos vivían alejados de la ciudad mayormente, eran expulsados de la ciudad cuando estos tenían lepra. Entonces, dijimos de que ante la necesidad, había quienes se acercaban de manera honesta a las iglesias o buscando solamente un beneficio. En el aspecto 1, dice, buscando la sanidad o solución del problema. En el número 2 dice, porque por medio de esta situación Dios nos llama para conocerle y ser sus discípulos. Y en el aspecto 3 dice, o para que por medio de estos difíciles momentos, el trato no es con el que padece, sino con terceros. O sea, tenemos 3 aspectos. Quienes buscan la sanidad o solución del problema, que mayormente esos son los que terminan decepcionándose de lo que les ofrecieron y terminan fuera. Otros que por medio de esta situación Dios los llama a conocerle y transformarse en discípulos de Dios. Estos son los que van buscando un milagro, pero terminan quedándose y ser parte de la iglesia producto que era la situación por la cual Dios los llama al arrepentimiento y a formar parte del pueblo de Dios. Y el tercer aspecto, que por medio de estos momentos difíciles de quienes se ven afectados, ya sea por enfermedad, por algún tipo de situación difícil, son otros, terceros los que llegan al camino de nuestro Señor Jesucristo y no estos por los cuales estos se acercaron a Dios en esos 3 aspectos. Así que podemos entender que la transformación del hombre no depende de un milagro ordinario o común, sino de la extraordinaria bondad de Dios que determinó quiénes serían llamados a su salvación. Ahora, ¿qué es un milagro? ¿Y qué es una sanidad? Hemos dado tips ya anteriormente acerca de qué es un milagro, así que si yo preguntara qué es un milagro, me tendría que saber decir. Pero un milagro tiene que ver con, aun si las leyes naturales actúan de manera lógica, un milagro tiene que ver con una excepción a las reglas lógicas y naturales. Y es ahí donde la soberanía de Dios y el poder de Dios es que actúa. A pesar que Dios creó las leyes naturales, ¿cómo? Una ley natural. ¿Qué me puede nombrar una ley natural? Una ley de gravedad. Exactamente. Muy bien, mi hermano. La ley de gravedad es una ley natural.
Pero también tenemos la lógica, y que si Dios, siendo creador de la ley natural y la lógica, quisiera él bajo su voluntad hacer un milagro que, según el señor Hume, viole las leyes naturales y, como yo digo, y la lógica también, ¿qué pues puede ser? Si Dios lo decidió así, así lo va a hacer, porque Dios es soberano y todopoderoso. Así que, en ese aspecto, un milagro implica que va contra la naturaleza y muchas veces también contra la lógica. Ejemplo, alguien muere y pasa días en los cuales la regla de la naturaleza comienza a actuar de manera que comienza a degradarse y a descomponerse. Pero Dios, que es creador de esas reglas naturales y lógicas, decide hacer una excepción y al cuarto día resucitar, como el ejemplo de Lázaro. Al cuarto día, contra toda lógica y contra toda ley natural, nuestro Señor Jesucristo resucita a Lázaro. Ese es un milagro. ¿Se recuerdan delante los otros 4 aspectos que dijimos? Si me va a atropellar un auto y hay un poste, ¿eso no es un milagro? Eso es providencia de Dios. Los milagros tienen que ver con lo que implica que la ley natural o la lógica no actúa sobre el hecho mismo de que Dios decidió en su voluntad hacer un milagro, una señal o un prodigio. Ahora, otro ejemplo. Jesús en la barca con sus discípulos, que creían que morirían, y el Señor aplaca la intensidad del viento. ¿Es contra la naturaleza o no? Ese es un milagro también. Imagínate nuestro Señor. Me recuerdo que estaba durmiendo ahí, desesperadamente los discípulos le despertaban, porque creían ya que morirían. Entonces nuestro Señor Jesucristo despierta, y le dice, hombre de poca fe, creo que le dice, ¿cierto? Hombre de poca fe, y él aplaca el viento, la tempestad. Imagínense. Eso es un milagro, porque es contra lógica y contra naturaleza. Otro, un ciego, Jesús escupe en sus ojos, y este ciego puede ver. ¿Es una excepción a la regla de la naturaleza? ¿Es un milagro o no? Ese es un milagro. Porque naturalmente el ciego, ya sea de nacimiento o por alguna alteración o accidente, no podía ver, y nuestro Señor Jesucristo nuevamente le devuelve la vista, contra la naturaleza y contra la lógica. Eso es un milagro. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el milagro más grande que existe. Contra la naturaleza y contra toda lógica. Porque la lógica, ¿qué es? Que un muerto muere y jamás se va a levantar. Va a terminar degradándose y descomponiéndose, como la palabra nos dice, que el cuerpo vuelve al polvo, porque polvo nuevamente será. Entonces la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el milagro más grandioso, el magno milagro más grande que pudiese existir, es el milagro más grande que pudiese existir, como decía, es contra la naturaleza y contra toda lógica. Perdón, si me dan un poquito de agüita. El único milagro que puedo recibir ahora es un poco de agua. Entonces, empezar a continuar, ya estamos terminando, para poder hablar acerca un poquito, solamente tocar un poquito acerca de lo que es el cesacionismo entonces y el continuismo. Solamente decir de que lamentablemente hay un mal entendimiento acerca de la palabra sanidad. Y lamentablemente hay líderes que enseñan que todo aquel que esté afectado de alguna enfermedad, muchas gracias. Por ahí sí, muchas gracias. Entonces decía de que, hablando de esto de los milagros y de la sanidad y todo el tema, de dónde nace lamentablemente
toda esta mala enseñanza. Y para aquellos que se están preguntando, ¿cómo no hay milagro ahí? Si Dios quiere, sí van a haber milagros. Pero déjeme, a ver. Ya, hablemos del, a ver, para que me, no, después mejor para que me entiendan mejor. Entonces, por lo tanto, hay un mal entendimiento acerca de la palabra sanidad. Y lamentablemente hay líderes que enseñan que todo aquel que esté afectado de alguna enfermedad, limitancia física o algún otro tipo de dolencia, si viene a Cristo será sanado. Habrá un milagro para ti, es lo que mayormente estos personajes le dicen. Y cuando pensamos, y cuando personas honestas van por la oferta que se les dio y no sucede nada acerca de eso, dicen, Dios no me ama. ¿No han escuchado eso? Entonces, fui a la iglesia, me prometieron que iba a ser sano, no fui sano, entonces Dios no me ama. Dios no es, otros son más deterministas, Dios no es bueno entonces. Dios no es bueno. Dios mío, que desconocimiento de la Escritura. Otro, como dice aquí mi hermana, Dios no existe. Entonces, y muchos caen en ese pensamiento. Y el Evangelio es blasfemado por causa de una mala comprensión o una mala intención. Ojo, puede haber una mala comprensión de las Escrituras, pero también hay una mala intención. Y todo radica en que si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, vamos al Evangelio de Mateo, Mateo 8:17. 8:17. Fíjense lo que dice Mateo, y de aquí radica que muchos dicen, bueno, tiene que ser así, entonces dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y llevó nuestras dolencias. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces de este texto, de este versículo, se hace toda una doctrina en cuanto a que si nuestro Señor Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades y tú vienes a la iglesia, tienes que ser sano. Y si sigues enfermo es porque no creíste. Y así lo transmiten. Así que refleja una tremenda verdad este texto que ha sido mal interpretada lamentablemente. Porque si vamos a Isaías, porque este texto nos dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, entonces vamos a Isaías, veamos lo que nos está diciendo Isaías de entonces, porque lo que nos escriben acá en Mateo está tomado del capítulo 53 de Isaías, 53 del 4 al 5. Y aquí tenemos un mayor contexto para poder dar un análisis más exhaustivo y exegético en cuanto a realmente lo que nos está diciendo. Dice, el profeta Isaías dice, en el versículo 4, capítulo 53, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y había un evangelista antiguo que siempre decía, por su llaga nosotros fuimos sanados. Un evangelista. Que en paz descanse. Y fíjense que lamentablemente, tanto a este texto de Mateo se le ha dado una pésima interpretación, y cuando vamos a Isaías 53, del 4 al 5, nos da un más amplio, reciben una más amplia comprensión de lo que realmente nos está diciendo el profeta Isaías. Entonces, nos dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades. La pregunta es,
¿Cuál es esa enfermedad? ¿Cuál es esa dolencia? ¿De qué fuimos curados entonces? De esto se hizo la doctrina de que tú vas a la iglesia y eres sanado y que Dios no puedes estar enfermo porque si Jesús murió en la cruz por tus enfermedades, pero es una pésima interpretación, un pésimo análisis de lo que las escrituras nos están diciendo. Porque cuando vamos a Isaías recibimos una mejor comprensión de lo que realmente nos está diciendo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es esa enfermedad? ¿Cuál es esa dolencia? ¿Y de qué fuimos curados? El pecado. Punto 1. De la muerte eterna. Isaías nos está hablando que el sacrificio de nuestro Jesucristo, ¿de qué nos libró? ¿De qué enfermedad? De la muerte eterna. Esa es la enfermedad. Por eso que usted sigue viendo gente de la iglesia que siguen enfermas, porque bajo la voluntad de Dios, Dios hasta el momento no ha querido que sean sanos. Y muchas veces producto de esa enfermedad es que otros terceros se acercan a Dios. Así que el propósito muchas veces de esa enfermedad no es que la persona sea sana, sino que producto de esa dolencia de esa persona, otros lleguen al conocimiento de Dios. Y no es la persona que está enferma. Y tenemos mucha gente enferma en las iglesias, pero hay una mala comprensión de este texto. Porque la enfermedad de la cual nos libra nuestro Señor Jesucristo y la que lleva en la cruz es la muerte eterna. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, tú y yo tendríamos aún esa enfermedad que entró ¿por dónde entró? Está muy bien, mi hermano. Y entró por Adán y Eva. Producto del pecado, de la desobediencia. Así que, señores milagreros, se quedaron sin trabajo entonces. ¿Por qué? Porque en base a la mala interpretación que ellos hacen. Porque los milagros que ellos pretenden hacer mayormente son en base de que ellos se creen superiores y se creen un puente entre los hombres y Dios. Y otro, que ellos tienen una pésima interpretación de esto. Porque este texto nunca nos está diciendo que no habrán enfermos, ni pobres. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Debió haber agregado y a los enfermos también. Pero bueno, dijo que a los pobres solamente. Para mayor comprensión. Pero ciertamente que las escrituras también nos manifiestan y nos dicen claramente de que en ese aspecto, con una buena exégesis de lo que es Mateo 8:17 y sobre todo lo que Isaías 53, del 4 al 5 nos dice claramente que la enfermedad que nuestro Señor Jesucristo llevó era la muerte eterna. Lo que nos afectaba desde el principio de Adán y Eva, producto del pecado y la desobediencia. Ahora quiero pasar a lo que un poquito, solamente un poquito acerca de por qué somos cesacionistas. El cesacionismo pretende decirnos o informar en cuanto a que los milagros que nuestro Señor Jesucristo hacía era para autentificar su ministerio y que venía de parte de Dios. Los milagros que Moisés mostró a Faraón era para autenticar que Moisés venía de parte de Dios. Y asimismo Elías, Eliseo, y asimismo los apóstoles. Era para autenticarlos de que ellos venían de parte de Dios. Hoy en día, ¿qué podríamos pedirle a esas personas que dicen o que hablan de milagros en las iglesias? ¿De qué manera podrían autenticar ellos que vienen de parte de Dios? Si ya el Evangelio fue entregado por parte de Jesús a sus apóstoles y sus apóstoles a nosotros, y fue escrito el Evangelio. Y ese Evangelio llegó hasta nosotros. No hay necesidad de todos estos milagros y prodigios, porque ya fueron hechos por nuestro Señor Jesucristo y por los apóstoles, hablando del Nuevo Testamento. ¿Sería necesario que nosotros hiciéramos ese tipo de señales, prodigios y milagros? Es más, ¿seríamos capaces de hacerlo? De hecho, cuando estos milagreros van a las iglesias, lo único que demuestran es que no vienen de parte de Dios, porque nada sucede. Y si llegase a suceder, es por la providencia de Dios. Es solamente por la providencia y bondad de Dios que si llegase a suceder un milagro.
Porque los milagros hoy en día no autentifican a nadie, porque ya autentificaron a nuestro Señor Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios, y a los apóstoles que venían enviados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a Moisés, Elías, Eliseo, y también hizo milagros Esteban, y creo que Felipe también, pero ellos no tenían, Felipe y Esteban, no estaban dentro de lo que implicaba los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que nos iban a traer lo que es el Evangelio que hoy conocemos. Así que, ¿de qué manera ellos pueden autentificar hoy en día? Yo no soy milagrero ni creo que, y si el Señor quiere hacer milagro hoy en día, Él lo puede hacer porque Él es soberano. Pero fíjense, si a mí alguien me pide, ¿cuál es tu evidencia de que tú vienes de parte de Dios? Las Escrituras, el estudio de la palabra. Si alguien me dice, tú observa lo que nosotros entregamos por medio de Árbol de Vida, observa lo que nosotros transmitimos por medio de Facebook, es solo Escritura. Esa es la evidencia de que nosotros hablamos de parte de Dios. No estamos hablando de nuevas revelaciones, no estamos hablando de que somos milagreros, ni que hacemos grandes cosas de parte de Dios, no. Solamente nosotros somos un canal que a través de este canal Árbol de Vida y de quien les habla, el hermano Luis, o de pronto también cuando nos habla nuestro hermano José Torres, es la palabra de Dios. Lo que nosotros estudiamos en profundidad y lo entregamos a las personas. Esa es la evidencia que nosotros hablamos de parte de Dios. Ahora, el cesacionismo es que, ¿por qué cesó? Porque ya todos los milagros que servían para evidenciar que Jesucristo era lo que antes dije, que venía de parte de Dios y que era el Hijo de Dios, y los milagros que hicieron los apóstoles y toda esa evidencia que autentificaba que ellos hablaban de parte de Dios, a eso nosotros llevábamos cesó. Esos tipos de milagros que autentificaban a esos hombres, eso cesó. Lo que no significa que no haya milagros hoy en día, porque Dios es soberano de hacer milagros, prodigios y señales cuando a Él le plazca, porque Él es nuestro Dios y el dueño de toda la creación, y Él es quien manda y ordena. Pero el continuismo, ¿cuál es el defecto del continuismo? El continuismo pretende que todos estos hechos que hacía Jesús, los apóstoles, Elías, Eliseo y Moisés se sigan dando al día de hoy. Pero a claras luces, obviamente, que no sucede. ¿Por qué? Porque de pronto tenemos gente enferma en la iglesia que termina muriendo. Y si realmente hubieran milagros como ellos dicen que es el continuismo, esa gente no moriría. O vemos gente con diversas limitaciones físicas que si el continuismo siguiera como lo que ellos dicen, esas personas serían sanas. Así que por eso somos cesacionistas, porque los hechos que nuestro Señor Jesucristo hizo, grandes señales, hoy no se pueden dar. O si no, muéstrenme si pueden resucitar un muerto de 4 días, para yo dejar de ser cesacionista y ser continuista. No hay evidencia de eso. Así que en base bíblica y el conocimiento que nosotros tenemos de las Escrituras, el limitado conocimiento que tenemos hasta ahora de las Escrituras, es que nosotros acuñamos el ser cesacionista, porque todo esto era parte de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y lo que los apóstoles hicieron para mostrar que venía de parte de Dios. ¿Amén? Así que los continuistas, ¿verdad? Si ellos realmente quieren abrazar su postura, y derecho tienen si quieren abrazarla, tienen que dar una evidencia contundente. Mínimo, un muerto de 3 días que resucite. Pero muerto, no en coma. ¿Cierto? Porque en coma, con la ayuda de los medicamentos y la maquinaria medicinal en los cuales estas personas están, no podemos hablar de un milagro. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no está contra la naturaleza ni contra la lógica.
hay elementos que le están ayudando a sostener la vida y en una de esas sale del coma. Así que no estamos hablando ahí de un milagro. Un milagro es resucitar a un muerto de 2, 3 y como hizo nuestro Señor Jesucristo, de 4 días a Lázaro. Amén. Entonces vamos, hay pregunta y respuesta para que terminamos esto de los milagros. La próxima semana vamos a proseguir entonces con la vida ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a abordar el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo es arrestado. Ese va a ser el siguiente estudio que vamos a ver. Amén. Pregunta. Para darle respuesta. Sí. Sí, ¿qué pregunta? Sí. Con respecto a los falsos milagreros, me venía a la mente cuando hablaba acerca de Satanás, que le dijo a Jesús que hiciera milagros. Sabemos que todo está dentro de la soberanía de Dios, pero Jesús como hijo no tuvo nada que demostrar a Satanás, sino que él hizo los milagros cuando Dios, porque él dijo que venía a hacer la obra del Padre, ¿cierto? Es cuando Dios, en la soberanía de Dios, no programar una hora o alguien que le esté diciendo, haz esto en este momento, porque tampoco se ve ningún apóstol diciéndole tal fecha voy a sanar a tal persona. Eso no existe. Y vemos ahora con la gente de estos tiempos, corroborando lo que usted ha predicado. Que ellos programan. Que programan un día, tal fecha, la hora, en tal lugar, que la gente va a ser sana. Entonces, no vemos en la escritura ningún apóstol programando una fecha para sanar a alguien. Y eso no sucede porque lo que hemos visto y lo que nos hemos enterado es que mayormente tanto Cash Luna como Maldonado usan actores. ¿Cierto? Eso se ha sabido. Sí. De que usan actores que fingen tener una limitancia, una enfermedad y ellos dicen que son sanos y bueno, así la gente cree, pero es una burda mentira. Eso no sucede. Si Dios quiere puede suceder, pero yo digo que estos falsos maestros que organizan todo eso el día y la hora que van a suceder muchos milagros, eso mayormente es una burda mentira. Cuando una sanidad no ocurre, siempre le dicen a la persona, no fuiste sanado porque no tienes fe, ¿cierto? Uh-huh. Pero si ellos fueran a los hospitales a sanar y no ocurre, le podrían decir que no tienen fe si la mayoría de los enfermos no son cristianos. Claro que no. Y ese punto, me faltó ese punto, de que hoy en día, en cuanto a lo que es el continuismo, en cuanto a la sanidad, nadie puede adjudicarse el poder de ser él el sanador. Porque toda sanidad proviene de la voluntad y soberanía del Padre, de Dios. Así que nadie puede andar por ahí diciendo que es un sanador. ¿Por qué? Porque la evidencia es bien clara. Si se le dice sanador, como decimos nosotros siempre en Ganar con Vida, vayan a un hospital porque hay mucha gente que quiere ser sana. Y ahí demuéstrenos que realmente puede ser sana o no. Si puede sanar o no. Si realmente tiene el don de sanidad que muchos se adjudican. Lo cual, fehacientemente, es falso. No hay nadie que tenga sobre sí el poder de ser un sanador. Todo proviene de la voluntad y soberanía de Dios. En el estanque de Bethesda se dice que había muchos enfermos, pero Cristo solamente sacó a uno. Exacto. Solamente a uno sanó. En Judas, libro de Judas, en versículo 4, porque tiene por un capítulo, dice, en cuanto a los falsos maestros, dice que convierten en libertinaje de la gracia de Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, niegan la soberanía de Dios. Los tales que hacen estas cosas, estos milagros falsos. Claro, porque ellos tratan de llevar la atención sobre sí, cuando debiera ser todo lo contrario, llevar la atención sobre Dios, porque Dios quien decide bajo su voluntad y soberanía si hace algo en beneficio de los hombres. Pero ellos tratan de ser ellos los benefactores o los que benefician a las personas, para verse ellos en una estatura espiritual que obviamente que no tienen.
He escuchado predicadores serios que dicen en el momento que han predicado el Evangelio, no con el plan de hacer alguna sanidad, sino que en el momento que han predicado el Evangelio, personas no cristianas han recibido, aceptado a Cristo y han sido sanadas en el momento, pero por la predicación del Evangelio y arrepentirse de sus pecados. Porque todo cabe dentro de la voluntad de Dios, porque hay muchas personas que llegan al Evangelio y siguen con sus enfermedades o su limitancia física toda su vida. Así que debemos entender esto, que está todo bajo la soberanía y voluntad de Dios. Hay hijos de Dios que no van a recibir sanidad nunca. Hay hijos de Dios que sí van a recibir sanidad. Hay personas que nunca van a amar a Dios y son parte del pueblo no escogido de Dios y reciben sanidad. Reciben señales de parte de Dios. Pero fíjense, ¿cuál es el tema aquí? Que ellos reciben esas señales de parte de Dios, pero para lo único que va a servir, ¿para qué? Para que ellos, habiendo visto todo esto de parte de Dios, aún niegan a Dios y nos acercan a Dios. Lo único que va a servir para juicio de perdición eterna. Y respecto a lo que está hablando ahora, sí, Jesús también dijo que bueno, hay personas que en la iglesia reciben su milagro, su sanidad y toda la cuestión. Jesús dijo una frase: si estos milagros se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, hace rato se hubieran convertido, o en silicio y en ceniza se hubieran convertido, ¿cierto? Claro. Le está dando más condenación al pueblo en el que se Claro, encontraba. está haciendo. Si ellos son espectadores de tan grandes señales y milagros y aún así no creen, él hace la comparación. Si esto se hubiese hecho en Sodoma, de cierto, quizás esta gente hubiese creído. Y ustedes, viendo todo lo que ven, aún así no creen, su condenación va a ser mayor. Incluso los milagros que Jesús hacía, los fariseos se lo atribuían a Satanás. Claro, y es ahí donde Jesús habla acerca del pecado imperdonable. Porque si atribuyéndole los fariseos todo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía en cuanto a señal, milagros y prodigios, a que de algún punto lo hacía Satanás, obviamente nuestro Señor Jesucristo le manifiesta, dice, ¿cómo es que Satanás puede estar dividido? Le habla acerca de una división. Y habla acerca del pecado imperdonable, porque ellos le están atribuyendo algo que era plenamente de Dios a Satanás. Y eso, para nuestro Señor Jesucristo, lo manifestó, es imperdonable. Bueno, vuelvo a la pregunta que hice adelante. ¿Por qué le dicen que tienen poca fe? Sí, yo creo que una persona que está enferma, padeciendo de mucho dolor, lo que más tiene es como esperanza, fe, que sí Dios la puede sanar. Entonces, ¿por qué estos milagreros le dicen que no tienen fe? Igual hay un mal entendimiento de la fe, porque una persona que no conoce a Dios y que tiene algún tipo de enfermedad en un hospital o en su casa, pudiese tener el deseo de no tener la limitancia o la enfermedad que tiene. Pudiese tener el deseo, pero muchos dicen, debes tener fe, y asocian el deseo de querer estar sano con la fe, pero no tienen ninguna similitud, porque la fe en el cristiano implica que cree que se le fue manifestada, que le fue manifestada de parte de Dios evidencia del poder de Dios, y es por eso que la persona se le da arrepentimiento, nace de nuevo, se le provee fe y cree a Dios, producto de todo lo que Dios ha hecho en esa persona. Aunque no sane, pero confunden la fe con el deseo del hombre de querer tener una sanidad que a veces no la logra, no la tiene, por el hecho mismo de que Dios en su soberanía determina de que la persona no sea sana. Y es así. Y tanto cristianos como no cristianos padecen, no son sanos, y aún siendo muchas veces hijos de Dios, que buscan a Dios, que aman a Dios, no son sanos. Es por eso que nosotros debemos hablar verdaderamente acerca de la palabra de Dios en el Evangelio, dejando de manifiesto que está todo sujeto a la voluntad de Dios y no al deseo humano. Porque si fuera por el deseo humano, se harían muchas cosas que el humano desea. Pero ¿de qué serviría si muchas veces esos deseos tienen lamentablemente una mala inclinación?
y no está dentro de la voluntad de Dios mayormente. Estas personas que dicen que hacen milagros, como que, bueno, al menos yo nunca escuché a una persona que se ha dedicado a eso y después diga la verdad, que abandona esas cosas, que se arrepintió y empieza a hablar las cosas la verdad. O sea, Hablar de la palabra sí, bíblicamente. llegan a un punto que ya como que se ciegan y mueren con eso. ¿Por qué les cuesta salir? Porque tenemos un versículo aquí en Romanos 1:18. Sí, que los entregó. Sí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de injusticia, dice, de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Y Dios dice que más adelante que los entrega a sus pasiones. No se ven, no, o sea, yo no conozco un caso que una persona que se haya dedicado a eso después se retracte y comienza a hablar verdad. Uh-huh. Ese es un tema también, es un tema que yo he estado viendo, evidenciando, porque muchas personas hablan con respecto, sobre todo en aspecto, no tan solo en cuanto a personas que asesinan o personas que son parte de la comunidad o personas que hacen cosas atroces, violencia, violación y todo ese tema. Mayormente hay un concepto cristiano que habla de que pareciera todos tenemos la oportunidad de llegar a Cristo y ser salvos. Y puede ser cierto en algún aspecto, porque no depende del hombre, sino que depende de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando Pablo nos habla acerca de que muchas de estas personas, como el texto que tú me estabas hablando, y que muchos que en base al continuo mal que hacen, sus mentes son entenebrecidas? Si Pablo nos habla claramente de que sus hombres van de mal en peor, o sea, hay hombres que derechamente no tienen cero posibilidad de formar parte del pueblo de Dios y de llegar a un arrepentimiento. Pero mayormente el cristianismo como que abre la posibilidad a todas las personas. Pero nosotros no sabemos por qué no somos omniscientes, no tenemos conocimiento de Dios para saber quién es salvo, quién va a ser salvo o no. Uh-huh. Pero claramente las escrituras nos están hablando de personas que van de mal en mal, de peor en peor, y que sus mentes cada vez van a ser entenebrecidas y son entregados a hacer lo que ellos quieran hacer. Dios los deja hacer lo que ellos, como Faraón. Dios lo endureció, ¿cierto? Y él también endureció su corazón. Así que no es que Dios endurezca a las personas y las lleve a ser condenadas, porque también está la voluntad del hombre, que también bajo su propia concupiscencia y maldad elige hacer el mal que hace. Y eso lo vamos a ver en el libre albedrío, porque tenemos que repasar ese tema, es un tema muy importante el día de mañana. Como dice mi hermano, que esas personas nunca, o sea, mueren haciendo milagros, falsos milagros, falsas sanidades. Y nosotros hemos visto en las redes sociales que son las personas muchas veces estafadas que dan su testimonio, que era todo mentira. Exacto. O personas que, fíjense que personas que tienen participación en medio de todo lo que es el equipo, que ellos tienen un equipo. Sí. Personas que realmente Dios les da arrepentimiento y ellos son quienes develan y revelan realmente las prácticas de estos falsos maestros, de estos lobos rapaces que lamentablemente es una verdad que no podemos ignorar, pero que podemos atacar si nosotros nos dedicamos a entregar la fidelidad de las escrituras a las personas para que en el conocimiento que ellos tengan puedan ir avanzando y desarrollarse y llegar a una mayor madurez en el conocimiento de Dios. Y algo también que está dentro, creo que yo, en todos los seres humanos, la gran mayoría tiende a querer experimentar emociones en cuanto a ver un milagro, quiere experimentar esas cosas, la gran mayoría de las personas. En todas las iglesias se ve esto, que hay personas que quieren estar presentes ahí o que a alguien le suceda un milagro a ellos, siempre quieren vivir el momento de esa emoción, pero pocos quieren leer la Biblia. Claro, porque de alguna manera quieren, por experiencia propia, ya sea propia o ya sea por medio de otra persona,
ellos quieren evidenciar una señal clara de que Dios existe muchas veces. Pero ¿será necesario por medio de una señal, un prodigio, un milagro, realmente nosotros querer darnos cuenta de que Dios existe? ¿Será válido eso? Puede ser que sí o puede ser que no. Lo cierto es que nosotros como cristianos, que hemos nacido de nuevo y que perseveramos en el camino de Dios, el milagro más grande que nosotros pudiésemos haber recibido de parte de Dios es que Él nos libró de la muerte eterna, de la maldición del pecado que nos llevaba a estar separados de Dios, a estar en guerra constante con Dios. Así que ese es el mayor milagro que puede recibir una persona hoy en día, es nacer de nuevo y recibir salvación de parte de Dios. Y debe ser, yo creo que debe ser el milagro que más uno espera. O sea, imagínense una vida transformada, que ni siquiera nosotros con compartirle muchas veces la palabra, podemos hacer lo que Dios hace en las personas. Exactamente. Que un cambio total. Es la palabra de Dios que transforma vidas. Sí. Y por eso que nosotros somos enfáticos en transmitir y hablar acerca de las Escrituras, porque es lo que transforma a las personas, la palabra de Dios. Sí, y es como muchas veces difícil porque a través del tiempo le han enseñado que es un Dios que sana y que quiere lo mejor para usted y todo lo bueno, todo lo bueno. Eso tiene base en una mala interpretación, lamentablemente. Sí, muchas veces uno habla con personas y le dice, bueno, ayer me tocó hablar con una persona que me decía que Dios la amaba mucho porque la operaron de la pierna. Pero yo le decía, pero era una tía, entonces yo le decía, pero tía, uno tiene que llegar a la comprensión de lo que es Dios, de lo que es el amor de Dios, aunque hoy le hayan cortado su pierna. Usted igual así, tiene que saber que Dios la ama igual. Si no, tendríamos que echar un vistazo a lo que es la historia, a los cristianos que reconocían a Jesús como su Dios y terminaban siendo devorados por las fieras en el circo romano. ¿Imagina? Si ellos dijeran, no es que mi Dios me ama y no me va a dejar pasar por eso. Entonces, o Dios no amó a los apóstoles por morir así. De la manera que murieron. Sí. Entonces, nos falta información. Y esa lo que nosotros tenemos, esa carga, bendita carga podríamos decir, de llevar la palabra de Dios como debe ser a las personas. Amén. Una cosa, me voy un poquito más a otro tema, que en cuanto al anticristo, la Biblia dice que va a hacer señales y milagros mentirosos. Y esas personas que están acostumbradas o quieren siempre experimentar esas cosas van a ser fácilmente engañadas, ¿cierto? ¿Qué le diría a esas personas que están en esos tipos de iglesias, que están constantemente queriendo buscar milagros o le tienen, sensaciones? Claro, engañadas ahí con emociones y sensaciones? Bueno, lo que mejor pueden hacer ellos, si se han dado cuenta si pueden darse cuenta de que realmente lo que se transmite en sus congregaciones, el alimento que están recibiendo, no es un alimento que les fortifica, que los hace crecer, tener mayor comprensión de las Escrituras, conocer mejor a Dios. Nosotros acá en Árbol de Vida, una de las cosas primeras que estudiamos fueron los atributos de Dios, por el hecho mismo de que conociendo los atributos de Dios, que son cerca de 16, llegamos a una mejor comprensión de quién es Dios y qué es el Dios al cual nosotros adoramos. Entonces, ellos tienen que tratar de esforzarse y buscar un lugar donde se les hable la palabra de Dios, donde se viertan las Escrituras, donde se indague, se investigue las Escrituras para poder llegar a una mejor comprensión de las Escrituras. Son esos los lugares donde se estudian las Escrituras, donde ellos tienen que tratar de buscar y encontrar. Y conociendo las Escrituras van a poder darse cuenta si están siendo engañados o no. Es la única forma en la cual ellos pueden evidenciar un falso profeta de alguien que realmente les está hablando la palabra de Dios. Amén. Ok, hoy día es miércoles, me cuesta. Estaba acostumbrado a los lunes, pero hoy es miércoles. Le doy muchas gracias a los
mis hermanos que estuvieron presentes por medio de las redes sociales, por medio de Facebook. Estamos estudiando, hoy día vamos a tener una votación con respecto, ahora vamos a cuál va a ser el día en el cual vamos a continuamente tener los estudios. Así que le vamos a estar informando el día que determinemos. Estamos viendo entre martes o jueves, creo yo que lleva más votos el día jueves, pudiese ser ese, entonces nos estaríamos viendo con el estudio próximo acerca del arresto de Jesús el próximo jueves. ¿Y qué más me queda por decir? Bueno, solo eso. Bendiciones a mis hermanos que han estado por medio de las redes sociales, muchas gracias. Les invito a que indaguen en la Biblia, estudien. Si quieren repasar los videos, repasen los videos para que puedan absorber más acerca de lo que hemos enseñado. Les doy muchas gracias a mis hermanos que estuvieron acá presentes. Esto es Árbol de Vida, con ustedes el hermano Luis. Nos vemos, bendiciones.